Hola, de nuevo. Para hacer más fácil el visionado de la charla, he dividido esta cuarta parte, en dos vídeos. Así que vamos a continuar donde lo dejamos. Como recordáis, vimos los procesos y, y ahora vamos a ver lo que tiene que ver. La última parte que hablábamos de los procesos, decíamos que las interacciones eran lo más importante de los procesos, que vamos, que en la base de los procesos estaban las interacciones, y en el vídeo que veíamos de TED el ponente hablaba de que lo más importante que tener procesos complejos era tener unas interacciones fluidas y que funcionase la interrelación entre todos los componentes. Entonces vamos a seguir con las interacciones. Y bien, si volvemos a los procesos, aunque podemos utilizar perfectamente esta caja, el formato de cajas cuadradas en lugar de lo que habíamos propuesto ya de esferas, porque para lo que nos ocupa ahora nos sirve tanto un modelo como otro. Entonces, si observamos, cada proceso a su vez se divide en otros procesos, y estos en otros y estos en otros. Si quitamos las cajas, si quitamos el rectángulo, que no viene a significar sino la frontera del proceso, nada más, no lo que hay dentro, nos queda perfectamente que solo quedan las interacciones, que era lo que, por eso el ponente del vídeo que vimos en el vídeo anterior, valga la redundancia, hablaba de que las interacciones son lo más importante. No es que es lo más importante, es que los procesos en esencia son todo interacciones. Cualquier acción que hagamos es una interacción. Incluso cuando un operario trabaja sobre una pieza, está interaccionando con la pieza realmente. Entonces al final nos queda que todos son interacciones. La esencia de nuestros procesos son las interacciones. Bien, en ese sentido, si la esencia de los procesos son las interacciones, tiene sentido de hablar de gestión de configuración, que sabéis que era de qué se componían las cosas que hacemos. Es decir, la configuración es qué partes lleva unos con respecto a qué lleva otros. Pues bueno, aprendamos una vez más de la naturaleza. Y la naturaleza lo que nos dice es que la naturaleza no habla de gestión de configuración. De hecho, en la naturaleza, como ya he puesto algunos ejemplos del el diamante, el grafito y el grafeno, se componen exactamente de los mismos elementos. Es decir, y sin embargo son materiales completamente distintos, son productos de la naturaleza completamente distintos. Entonces la configuración aquí nos serviría. Es decir, lo que tenemos que hablar es de las interacciones. Lo que hace distinto al grafeno, al diamante y al grafito son cómo interaccionan esos carbonos entre sí para formar diferentes redes. En ese sentido, pues gestionar la configuración no tiene sentido. Tenemos que pasar de gestionar la configuración a gestionar las interacciones, que es realmente lo que nos importa. Con esta nueva visión, el problema de la compatibilidad se resuelve fácilmente, porque ya estamos hablando de cómo interaccionan dos elementos, y cuando son incompatibles significa que esos elementos no pueden interaccionar, o no pueden interaccionar correctamente, lo que es lo mismo. Entonces, evidentemente, una gestión de interacciones nos dará mucha más versatilidad, muchas más posibilidades para gestionar nuestras soluciones. Entonces, vamos a gestionar interacciones en lugar de gestionar configuración. Entonces, si hablamos de gestionar interacciones, lo primero que tenemos que ver es qué elementos tiene toda interacción. Entonces, toda interacción tiene una acción, como dice la ley de Newton, una reacción. Acción, reacción. Ahora bien, si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿ha caído realmente? ¿Se ha producido esa acción? No va a haber ninguna reacción, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que funcione una interacción por el principio de acción y reacción? Pues básicamente la comunicación. Tiene que haber una comunicación de la acción para que se produzca una reacción. De hecho, la naturaleza funciona así. Eh, ¿Cómo sabe un electrón que hay otro electrón cerca? Pues a través de la comunicación que se produce entre ellos. Una comunicación que se produce a través de una partícula mediadora que se llama fotón. Y eso ocurre con todas las interacciones realmente.
Entonces, en el caso de la gravedad, no es una excepción. Si el Sol desapareciese, como tarda 8 minutos en llegar la comunicación a la Tierra, pues hasta 8 minutos después la Tierra seguiría girando alrededor de su órbita como si todavía estuviese el Sol allí. La comunicación se produce entonces por intercambio de información. Entonces, podemos decir que los procesos se basan en las interacciones en la comunicación y la comunicación en la información que se intercambia. Necesitamos, por tanto, interacciones y comunicación eficientes. Evidentemente, todos somos distintos y para comunicarnos necesitamos conectar con el otro, enlazar con la forma de comunicarse del otro, porque si no le comunicamos en un lenguaje, en un idioma que pueda entender la otra parte que interviene en la comunicación, será difícil que podamos comunicarnos correctamente con ella. Necesitamos, por tanto, hablar el mismo idioma. No, quiere decir que tenemos que hablar en el idioma del otro, en el idioma que el otro pueda entendernos, con un lenguaje claro y preciso. Los mensajes que enviemos y la información que le suministremos ha de estar bien estructurada. Y siguiendo a Ockham, su famosa navaja, solo debemos comunicar, para tener una comunicación eficiente, solo lo necesario. Mandar información superflua que no ayuda a la comprensión del mensaje, que no es parte del mensaje y no está a favor, no es una ayuda para la transmisión de ese mensaje, no es necesaria y no debe realizarse porque lo único que logramos con ello es confusión y ruido. Por otro lado, debemos separar los datos factuales de las opiniones. Desgraciadamente, hoy día los medios de comunicación mezclan opiniones con datos y lo que es peor, a veces hacen pasar opiniones como si fueran datos comprobados. La ciencia tiene muy claro esto y diferencia perfectamente entre datos factuales y lo que son opiniones. Por eso la ciencia es tan eficiente. Nosotros debemos actuar de la misma manera. Por otro lado, el uso eficiente de los medios es imprescindible para tener una comunicación y una interacción eficiente. El teléfono, el correo, el chat, cualquier medio que utilicemos ha de ser apropiado para lo que queremos hacer. Si, por ejemplo, es algo urgente, queremos hablar con alguien, pues no le mandemos un correo porque igual tarda un día en leerlo. Lo lógico es llamarle por teléfono. Pero si intentamos hablar por teléfono con alguien y no lo coge o mandar ciertas cantidades de información grande por teléfono no se puede hacer. Entonces el correo es apropiado o otro tipo de herramientas que hay ahora. Es decir, lo que tenemos que hacer es seleccionar eficientemente y no abusar de los medios de comunicación. Como los tenemos ahí, son herramientas, pues abusamos y llenamos a los demás de información que ni les va ni les viene ni tienen que participar. Lo único que hacemos es hacerles perder el tiempo. Por otro lado, las reuniones, que son una parte importante de la comunicación, las reuniones son imprescindibles cuando un grupo de personas tiene que enterarse a la vez y tiene que tomar decisiones a la vez. Mientras tanto, no es necesario, lógicamente. Por supuesto, los horarios deben ser claros y estrictos, porque el tiempo de los demás es muy importante y no podemos malgastarlo. Llegar tarde a una reunión o que la reunión dure más de lo que estaba previsto, lo único que hace es entorpecer la programación del tiempo de otras personas. Los temas y la documentación deben conocerlos de forma previa todos los integrantes de la reunión para que se los puedan estudiar y preparar y acudir a la reunión estando preparados. Por otro lado, la reunión debe tener como resultado acciones y responsables claros. Es imprescindible porque si una reunión que se supone que es para poner en común y para que todo el mundo tenga claro algo, pues todo el mundo sale sin tener claro qué es lo que hay que hacer o quién lo tiene que hacer,
pues estamos hablando de reuniones muy ineficientes. Y hablando de responsables claros, los procesos y las actividades deben tener responsables claros. Y no como ocurre a veces, donde los responsables, o sea, hay procesos que tienen más de un responsable y ambos creen que son responsables de esa actividad, y en otros procesos que nadie se hace cargo de ellos. Bien, ahora hablamos de información, que hemos dicho que era importantísima, es la base de la comunicación, y como la comunicación es la base de las interacciones y esta de los procesos, pues podemos decir que la información es la base de los procesos. Procesos eficientes y eficaces. Para tener procesos eficientes y eficaces necesitamos gestión eficiente y eficaz de la información. Como ocurre en el cuerpo. En el cuerpo gestiona perfectamente toda la información que fluye de manera eficiente para hacer que la gestión de todo el cuerpo sea como es, una maravilla de la naturaleza, una maravilla en la gestión de empresas. Es un ejemplo en la gestión de empresas, la gestión del cuerpo, a través de la gestión de la información. Lo importante es gestionar el flujo de información en las interacciones, que como lo hace el cuerpo divinamente. Si el flujo es un lío, las cosas llegan a distintos sitios con información incluso contradictoria, redundante, bueno, eso no puede ser una gestión realmente eficiente. Si eso ocurriese en el cuerpo se volvería un lío, no sabría si tiene que secretar una sustancia o si tiene que mover un músculo, pues sería un caos. Bueno, cuando eso ocurre el cuerpo es que está enfermo, lógicamente. Lo que creo, mi opinión, la mejor manera de gestionar un flujo de información adecuado es que funcione como si fuera un canal de agua. Un canal único por donde fluye la información, y cada uno puede entrar a ese canal, extraer información o entrar a ese canal y depositar información. Extrae información para realizar sus procesos, como entradas de sus procesos, y vuelve a poner en ese canal información a disposición de los demás como resultado de sus procesos. Y una información eficiente y buena, como dice la acción y reacción, ley del principio de acción y reacción, dependiendo de qué acción hagamos, recibiremos una reacción de sentido contrario. Es decir, si obramos con respeto, pues lógicamente obtendremos el respeto de la otra parte. O al menos así debería ocurrir en condiciones normales. El respeto es fundamental. Es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar y apreciar y valorar las cualidades y los derechos de otro. El respeto es un componente importante en la comunicación efectiva, como digo. Las relaciones sanas y los logros para las relaciones sanas y los logros en la vida y en el trabajo, en todos los aspectos. Entonces, tener una comunicación respetuosa ayuda a la convivencia, tanto en sociedad como en una empresa, y ayuda a tener una comunicación eficiente. Por tanto, debemos destacar, como lo hace Christine Poraz en una charla que recomiendo, que está en TED, y podéis visualizarla, os la recomiendo, la importancia de transmitir información positiva es fundamental para conseguir la eficiencia de nuestros procesos, y es algo científicamente demostrado. Es decir, la falta de respeto conduce a ineficiencia en las interacciones, ineficiencia en los procesos e ineficiencia en la empresa. Bueno, hablemos del sistema de gestión de información. Ya hemos dicho que teníamos que gestionarlo, un flujo, pero en el sistema de gestión de información encontraremos información de trabajo, que son aquellos documentos, elementos o planos o documentación 3D, que es lo que se hace ahora para fabricar todo tipo de documentación que necesitamos para hacer nuestro trabajo del día a día. Esa es una parte importante de la información. Y esa información debe ser clara, incontrovertida y lo más sencilla posible para que sea útil para los demás. Por otro lado, tenemos una información de gestión, es decir, aquella información que nos dice qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, quién tiene que hacerlo, si se ha hecho ya, si no se ha hecho ya, para llevar el control. Pero realmente, para tener una inteligencia de los procesos, como el cuerpo humano que tiene una inteligencia, hace falta algo más que saber manejar la información que necesita para trabajar,
cómo tener la información de gestión, de qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacer. Hace falta algo más para tener esa inteligencia y es una información de activación. Igual que ocurre en el cuerpo, cuando el cuerpo quiere que algo ocurra, manda una información de activación para que pues, un órgano segregue una sustancia o para que un músculo se mueva o cualquier otra cosa. Es decir, información que hace que algo se mueva, que algo actúe. Pues de igual manera, para tener una inteligencia del proceso, nosotros necesitamos también que en nuestra empresa tener ese tipo de información de activación. Eso haría una empresa muy eficiente, de tal manera que los problemas de comunicación se resolverían con un sistema central de gestión de información que contenga esa gestión de la información de activación que nos avisa cuando tenemos que hacer algo con anterioridad para que nos pongamos a hacerlo. Y el sistema de gestión de información, por tanto, será la inteligencia de los procesos cuando lleve a cabo una gestión optimizada, como el cuerpo humano, de las interacciones y de los procesos que se llevan a cabo en él. Y para ello, para tener en nuestras empresas esto, pues hoy día contamos, gracias a la existencia de la inteligencia artificial y el uso que en el futuro se puede dar, un uso correcto. La inteligencia artificial nos podría ayudar enormemente con sus enormes capacidades para llevar a cabo no solo tener controlada la información de trabajo, proporcionarnos información a cada uno la que necesitamos, limpia, sencilla, sino también controlar toda la información de gestión de todos los procesos y lanzar las informaciones, como ocurre en el cuerpo humano, las informaciones de activación para que se lleven a cabo las actividades que son necesarias en cada momento. Entonces tendríamos una inteligencia de los procesos, que es a lo que pronto llegaremos posiblemente. Bien, la información es la base del conocimiento. Pero ¿cuándo es la información conocimiento? Bueno, en mi opinión, cuando está ordenada, es una información ordenada, está optimizada, está en lo esencial y sirve a un propósito. ¿Qué propósito? Pues una vez más, en mi opinión, el propósito es optimizar la interacción entre los componentes para construir entes más complejos y mejores, con mayor valor. Es decir, que cuando la información fluye de esta manera, estamos hablando de conocimiento. Estamos hablando del conocimiento de una persona o el conocimiento de una empresa. No toda la información es útil para una empresa, lógicamente. Solo es útil si ayuda a nuestras relaciones, tanto internas como externas. Es decir, la información fluye para que los procesos interaccionen entre sí de forma correcta. Ese es el objeto principal y ese es el conocimiento de una empresa. Cuando fluye correctamente, fluye adecuadamente, los procesos funcionan muy bien y pues estamos hablando de conocimiento. Entonces, ¿dónde podemos hallar el conocimiento? Bueno, el conocimiento en primer lugar son algoritmos y datos, inherentes o aprendidos en el cuerpo humano, en la persona. Lógicamente tenemos una serie de algoritmos ya preinstalados que vienen genéticamente definidos y con los que funcionamos a priori. Y luego otros algoritmos que son aquellos aprendizajes que tenemos a lo largo de nuestra vida con la experiencia que tenemos y con las interacciones, porque al final el conocimiento no solo está en las interacciones, sino que también proviene de nuestra interacción con el mundo. O sea, conocemos gracias a que interaccionamos y ese conocimiento se guarda dentro de otras interacciones que son las interacciones neuronales. Hemos dicho algoritmos y datos, no solo datos, algoritmos también, que son aquellas formas de comportamiento grabadas en nuestro sistema, en nuestra empresa, que pueden ser inherentes, que lo tuviéramos de antes, o aprendidos, porque vienen en las personas o vienen en los elementos, en las herramientas que utilizamos en las empresas, o aprendidos, que nos permiten procesar la información que nos llega, venga de donde venga, de nuestro entorno, siempre es, tanto externo como interno, para reaccionar adecuadamente. Es decir, estamos hablando de nuestro software. Bien, otra parte del conocimiento son los modelos que creamos del mundo que nos rodea, para luego utilizarlos para predecir su comportamiento. Lo que hablamos, lo que hace la ciencia. La ciencia crea modelos
para así predecir el comportamiento y de esa manera ser beneficiosos para todas nuestras actividades en la vida, en la sociedad. Y hablábamos que nuestro método lo que iba a hacer era crear modelos de trabajo, modelos de negocio, y en base a ese modelo de negocio, que lo que hacen es describirnos cómo prevé que se comportará el mundo para que podamos tomar decisiones adecuadas, usando nuestro método. El conocimiento es la parte fundamental de nuestras capacidades y recursos, porque todo lo que hay en los recursos, lo más importante de un recurso son los conocimientos que lleva dentro incorporado ese recurso, o las capacidades que aportamos, el valor añadido que aportamos es el conocimiento, es nuestro conocimiento, es gracias a nuestro conocimiento aportamos valor e introducimos de alguna manera ese conocimiento en nuestras soluciones, en nuestros productos y en nuestros servicios. El conocimiento es el pegamento que transforma los recursos separados que nos llegan de distintos proveedores y que nosotros los juntamos, hacemos que interaccionen y los juntamos creando nuestras soluciones. En esas interacciones estamos incluyendo nuestro conocimiento, por lo tanto, ese conocimiento que incluimos es nuestro valor añadido. Porque el conocimiento de la empresa es su mayor valor, como todo el mundo dice, pero a veces se dice como una frase que se repite. Bueno, pues aquí tenéis los ejemplos de por qué el conocimiento es el mayor valor, porque es todo esto que acabo de contar. El conocimiento es poder. No es solo poder, el conocimiento te puede salvar la vida y no tenerlo, te puede llevar a mal lugar. Es decir, si tú sabes dónde está el agua, irás en la dirección correcta. Si tienes el conocimiento del idioma en el que está escrito el cartel, pues irás en la dirección correcta. Si no, irás en la dirección equivocada. Bueno, al abordar cualquier empresa, esto es un consejo que quiero daros, que sea de algo que conozcas bien. No abordes una empresa pensando que como a otro le ha ido bien, pues ese es el camino a seguir, imitar a otros. No, eso es un error, porque tú no conoces los conocimientos y las capacidades que tiene esa otra persona que le ha ido bien en ese negocio. Porque si le ha ido bien es porque tiene el conocimiento adecuado para llevar a cabo ese negocio. Si tú no lo tienes y emprendes en ese negocio, pues fracasarás seguramente, como les pasa a muchos. ¿Dónde debes meterte? ¿Dónde debes emprender? En aquello que tú tengas un buen conocimiento, en aquello en lo que tú seas excelente, porque entonces sí podrás aportar mucho valor y seguramente tendrás éxito. Efectivamente te tendrás que rodear de otras personas en aquel conocimiento que no tienes, como ya he dicho otras veces. No tienes que saber de todo, pero sí tienes que tener un conocimiento preciso en algo para triunfar en un negocio en que tú quieras implantar, y en algo que sea básico para ese negocio, algo que tú aportes valor, un valor fundamental. Aunque solo sea conocer a los que distribuyen las naranjas para vender las naranjas, pues ya con eso estás teniendo un conocimiento importante que te permite aportar un valor y tener un beneficio por ello. Pero si pretendes vender naranjas, no sabes de naranjas y no conoces el mercado, ni sabes con quién tienes que hablar y quién te las puede comprar para distribuirlas, pues lo llevas claro. Bueno, también es importante, como he dicho, el conocimiento en los objetos que construimos. Como en una molécula, cuando interaccionan y cooperan las partes que la forman, se transforman, el conjunto se transforma, aumentando el conjunto su complejidad, gracias al conocimiento que portan las interacciones que lo forman. Porque cuando nosotros creamos o construimos algo, no es como juntar cosas, construir es algo más. Construir es que esas cosas interaccionen entre sí. Y cuando interaccionan creando algo nuevo, esa interacción hace que el conjunto supere a la suma de los componentes y tenga cualidades que no tenían de por sí ninguno de los componentes que lo forman. ¿De dónde surgen esas cualidades? Pues lógicamente de las interacciones, que es donde está el conocimiento que estamos aportando. Esto a veces se le llama emergencia y no es porque corra prisa, es simplemente porque emergen cualidades que no existían en los materiales que forman el conjunto que hemos construido. Bueno, ensamblar es diseñar y gestionar las interacciones entre varias piezas para formar una más compleja, como hemos dicho.
Entonces, ¿y si las piezas tuvieran ya la información de ensamblado? Es decir, que cada componente supiera con quiénes puede unirse para formar un elemento más complejo. Bueno, pues esto ya hay gente que lo ha pensado y lo ha puesto en práctica. De hecho, aquí os recomiendo mirar en YouTube, buscando por Robotics Cell Destruct and Cell Healing Chair, podéis encontrar que alguien ya ha hecho como las piezas de una silla son capaces de unirse por sí mismas, tienen la información suficiente para unirse y construir una silla o destruirse. Esto, lógicamente, puede cambiar la forma de fabricar que tenemos, puesto que ya no tendremos por qué fabricar en una fábrica central, sino que se puede ensamblar directamente en el cliente. Le mandan las piezas, las pone y automáticamente se ensamblan. Esto es mucho mejor que las instrucciones de IKEA para construir muebles. Bueno, en cuanto a reparación, ya existe una idea que es el built-in test, que significa que ciertos productos llevan incorporado determinada inteligencia, determinado conocimiento que les permite determinar si algo no funciona bien, si algo está roto, se ha estropeado y falla. Y en caso de que falle, pues facilita, los sistemas que tienen esto facilita su reparación, porque por ejemplo si un avión está volando y detecta que algo falla, puede avisar a la base con lo que falla para decirles voy preparando que está fallando esto y cuando llega a la base pues ya lo reparan inmediatamente y puede ser mucho más fácil la reparación. Pero no solo eso, las células se autorreparan a sí mismas, entonces podemos utilizar esa idea, como siempre utilizamos la idea de la naturaleza para copiar y hacer lo que ya está muy bien hecho, para que vamos a inventarlo. Vamos, inventar es a veces es copiar lo que está bien en otros sitios y, y entonces lo que tenemos que hacer es autorreparación, o sea, buscar mecanismos para que las piezas se autorreparen. De hecho, ya hay cementos que a través de unas bacterias permiten la autorreparación de los elementos, como veíamos en la primera parte de la charla. Y, y por lo tanto, estamos hablando de microtecnología y nanotecnología para autorrepararse cuando algo se detecta que funciona mal. Es decir, estamos hablando de autoensamblado y autorreparación, es decir, de conocimiento distribuido en las propias partes de que forman nuestras soluciones, nuestros productos y nuestros servicios, como ocurre perfectamente en el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano se autorrepara, hay animales incluso que se autorreparan completamente, y todo esto se hace a través de, no lo hace desde el cerebro da una orden de que algo va mal y él mismo se autorrepara, las células se autorreparan sin necesidad de que haya algo central, es decir, estamos hablando de tener un conocimiento distribuido a lo largo de la empresa para funcionar. Y claro, esto si lo el día que cuando se ponga en práctica todo esto, pues puede cambiar por completo nuestra forma de fabricar y de operar. Lógicamente, una forma mucho más fluida, mucho más adaptable y fácil. Bien, si estamos hablando de gestión de conocimiento, tenemos que hablar de diferentes tipos de conocimiento. El conocimiento es un capital, como ya hemos visto, es un gran valor para una empresa, es su capital. Tenemos un capital humano con unas actitudes que también se forman, ojo, que también conlleva el actuar de una manera determinada, es parte de un conocimiento, son unos algoritmos, hemos dicho que los conocimientos son algoritmos, y conseguir que las personas funcionen de una manera determinada es eficiente, una manera eficiente es cambiar sus algoritmos de comportamiento para que funcionen de manera eficiente, y eso se aprende, es conocimiento, al igual que las aptitudes, que es el conocimiento específico en determinadas materias o habilidades. Todo eso es conocimiento del capital humano. También tenemos un capital de conocimiento organizativo, como la cultura corporativa, los procesos, la propiedad intelectual. También tenemos un capital relacional, porque en el fondo el conocimiento, como hemos dicho, tiene que servir a facilitar y mejorar las relaciones entre los componentes de una empresa, y como en este caso entre compañeros, con clientes, con proveedores, entre procesos, y un capital tecnológico, que es el conocimiento científico y tecnológico que tenemos, la experiencia, el know-how, el I+D+I. Todo ello lo debemos gestionar eficientemente, no solo para conservarlo, sino para aumentarlo. Nuestro cerebro
versus los sistemas de gestión del conocimiento tradicionales. Vamos a ver la diferencia entre cómo funciona nuestro cerebro y qué nos faltaría. Bueno, nuestro cerebro tiene una parte izquierda que se encarga de toda la parte de gestión, digamos, racional. La parte derecha, que es la parte creativa. En la parte izquierda también está el lenguaje. Y luego una parte central, o límbica, que es donde están las emociones. Bueno, y una parte que son la memoria, donde guardamos la biblioteca de nuestro conocimiento. Entonces, la parte izquierda del cerebro se encarga de analizar, planificar y llevar a cabo todo lo que hacemos. Es la ejecutora, por así decirlo. La parte derecha es la de crear, idear, pensar en el sentido de futuro. Y luego la parte central es la que se encarga de sentir, la que nos conserva. Porque al fin y al cabo los sentimientos son la parte de nuestro sistema de autoprotección, del principio de supervivencia. Es el que se encarga de hacernos sobrevivir y de que no pasemos ciertos límites y ciertas fronteras que nos puedan poner en peligro. Entonces, los sistemas de gestión tradicionales lo que hacen es almacenar, como la memoria también tiene memoria, clasifican, analizan y reaccionan. Pero de manera limitada. Pero los tradicionales ni crean ni sienten. Hoy día, crear, gracias a la inteligencia artificial, ya es posible. Las inteligencias artificiales, como sistemas de gestión de conocimiento, son capaces también de crear al igual que nosotros. Y hay inteligencias que crean textos, que crean pinturas, que crean música. Es decir, tienen la capacidad de crear. La de sentir, pues, en buena lógica, al final la lograrán. De hecho, vamos a ver cómo estas tecnologías modernas pueden llegar a alcanzar la capacidad de aprender y de crear. El proyecto de Humanos Virtuales o Virtual Humans tiene como meta final simular una persona, todos sus órganos, todas las partes internas y los comportamientos, diferentes afecciones que pueda haber tenido con el tiempo, cómo reaccionan estas partes del cuerpo a diferentes químicos, a diferentes medicaciones, con propósitos médicos. Hoy en día esto es una técnica que se desarrolla que requiere muchísima capacidad de cómputo. Para poder simular un solo órgano necesitamos utilizar miles de ordenadores sincronizados para que puedan calcular la respuesta de un corazón, por ejemplo, a un medicamento en unos 200 milisegundos. Hoy en día solo se puede hacer esto con superordenadores. El cuerpo humano tiene varios niveles de funcionamiento y todos son muy importantes. Tenemos desde el nivel de las moléculas y el nivel de las pequeñas partes de la célula, ni siquiera es una célula entera, que hay que simular a nivel químico y que tienen diferentes comportamientos eléctricos. Y luego a nivel macro ocurren muchísimas cosas que están todas relacionadas entre ellas. Todo esto hace que el sistema sea muy complejo también. Hay que trabajar no solo las diferentes escalas, sino las diferentes físicas. Cada una de estas partes que se tienen que incorporar, la parte eléctrica, la parte física, la parte de fluidos, la parte de lo que ocurre dentro de las células, son diferentes ecuaciones matemáticas que se modelan y se resuelven con la mayor resolución posible numéricamente. Este es uno de los motivos por el cual hace falta un superordenador, porque hay que simular todas estas escalas para poder tener un comportamiento realista. Hay partes que hoy podemos simular, hay algunos órganos, hay algunos centros especializados en simular huesos de las piernas, otros en el corazón, otros en los riñones, algunos otros en el aparato respiratorio. El conjunto de todos los órganos y formar un cuerpo humano completo, eso es algo que está un poco más en el futuro. En términos de tiempo, probablemente estemos hablando de por lo menos 5 o 10 años, quizás 20, hasta que todos los órganos no solo estén simulados independientemente bien, sino que además luego podamos incorporarlos y simularlos en conjunto.
En algunas partes nosotros en nuestros proyectos nos inspiramos en cosas del arte o en cosas antiguas como el hombre de Vitruvio de Da Vinci, o nos inspiramos en cosas más modernas como Westworld o como películas de superhéroes. Estamos representando digitalmente a una persona y que es este doppelganger, como dicen los ingleses, este fantasma virtual que es nuestro mellizo y que podríamos utilizar de una manera que no podríamos hacerlo con personas reales, que de ser superhumanos ayudados por la tecnología. A nivel moléculas y cómo ciertas medicinas se incorporan adentro de las células, eso hay muchas simulaciones en muchas partes en el mundo donde se estudia esto. En algunos otros centros como el nuestro se pueden ya simular un corazón completo con el fluido, con el movimiento, con los impulsos eléctricos y cómo responde a diferentes medicinas, cómo estas partes cuando ponemos una cierta dosis o cuando hacemos un marcapasos en un cierto lugar o con un cierto voltaje, cómo responde el corazón. Luego tienes otros órganos que se pueden avanzar que son los de la respiración humana. Se pueden hacer diferentes scans con resonancia magnética nuclear, se puede perfilar un paciente completo con todas sus conexiones de los bronquios, de la parte superior de los pulmones y simular eso para ayudar a la gente que tiene, por ejemplo, pequeñas deformaciones que no les permiten respirar muy bien, o para diseñar mejores dispositivos para que lleguen las medicaciones a los lugares donde son absorbidas de manera correcta y que no sean luego expulsadas cuando expiramos. Pacientes con osteoporosis, por ejemplo, tienen una pequeña degradación, cada uno diferente, de sus huesos, y ellos no pueden saber hasta dónde pueden resistir ciertas cosas y tampoco se sabe para cada paciente hoy en día cómo ayudarlos a reforzar lo máximo posible su organismo. Una simulación de un hueso hoy en día nos permite establecer exactamente dónde son las zonas más frágiles, qué tipo de movimientos podrían ser peligrosos y qué tipo de cosas se pueden hacer para reforzar esos huesos en particular. A mí una de las partes que me motiva o que me hacen pensar en que esto puede ayudar a cambiar el mundo es la democratización o la generalización de técnicas muy avanzadas que luego con el tiempo se van a abaratar cuando la computación se haga más poderosa con el tiempo, que permitan llevar salud, llevar medicina de mejor calidad a gente con menos recursos, a gente que no tiene la capacidad ni el tiempo para hacer estudios extensivos o complejos como los que se pueden hacer hoy en un hospital muy avanzado. Pues si esto se puede llevar a que funcione en un tablet en Latinoamérica o en África o en cualquier lugar donde no haya recursos, pues entonces estás ayudando a cambiar el mundo de una manera no solo vistosa, sino también muy significativa. Bien, después de ver este vídeo está claro por qué se desarrolló tan rápido la vacuna del COVID. Si tenemos herramientas para poder simular cómo funcionará algo, pues eso nos permite poder anticipar cuáles de todas las posibilidades que podemos probar, cuáles son las más eficientes y ir directamente al grano y tardar menos que si tuviéramos que estar probando en el laboratorio diferentes compuestos, ver cómo evolucionan, cómo reaccionan. Eso nos llevaría un tiempo enorme. Así, de esa manera, avanzamos tan rápidamente y posiblemente eso fue la causa de que el desarrollo de la vacuna del COVID, igual que otro tipo de medicamentos, se pueda desarrollar con estas técnicas de forma mucho más precisa y mucho más rápida y poder reaccionar mejor. Nos queda lo de sentir y yo creo que eso no tardará en llegar, ocurrirá que las inteligencias artificiales sentirán también, como propone la serie Westworld, que os recomiendo, que ha citado en el vídeo y que os recomiendo que veáis porque es una serie muy interesante, que plantea muchas circunstancias muy curiosas e interesantes y además entretenida y con muy buenos actores. Estoy haciendo aquí propaganda de la serie. Bueno, vayamos a lo nuestro. El conocimiento se basa en el lenguaje, porque la herramienta que permite crear y compartir el conocimiento es un lenguaje, pero no un lenguaje cualquiera. Necesitamos un lenguaje como los que tenemos los humanos. El Sapiens, toda la cultura y todo el desarrollo enorme del Sapiens se basó precisamente en el lenguaje. Cuando tuvo una herramienta para almacenar, difundir y compartir conocimiento, el desarrollo fue ya imparable.
Anteriormente, nuestros primos que no tenían ese lenguaje, esa capacidad, pues su desarrollo no podía ser realmente grande. Es a través del lenguaje y del conocimiento como puede alguien desarrollarse una sociedad o una especie. Nuestros primos, los primates, también tienen lenguaje, pero no tienen un lenguaje avanzado como el nuestro, como ahora explicaré, que les permite una potencia enorme. Ellos tienen un lenguaje de ciertos signos para expresar ciertas cosas y tienen un sonido para expresar cada cosa, con lo cual eso no vale. El lenguaje moderno, la ventaja que tiene es que refleja la naturaleza interactiva del universo. Es decir, el lenguaje está construido, perdón, de la misma manera que se construye todo el universo, de forma interactiva. En este caso, se construye a través de los fonemas y las letras, que son las partículas elementales del lenguaje. Con estas partículas elementales somos capaces de crear palabras. Combinando diferentes partículas elementales creamos diferentes palabras. Incluso en el vietnamita, por ejemplo, que es un lenguaje basado en monosílabos, pues construyen diferentes, con el mismo monosílabo, simplemente con la entonación, en la forma en que utilizas ese fonema, pues crear diferentes palabras, diferentes signos. Entonces, con diferente significado. Es decir, es una creación, al igual que el universo, que donde basa desde partículas elementales que se juntan, interaccionan para crear elementos más grandes, átomos, moléculas, pues aquí fonemas y letras para crear palabras. Las palabras interaccionan para formar frases u oraciones y estas interaccionan también para construir ideas y desarrollarlas a través de escritos. Es decir, para que un escrito tenga sentido, tiene que haber relación y tiene que haber una interacción entre esas frases, esas oraciones que hemos puesto, si no sería una cosa sin sentido. Entonces todo se construye a través de las interacciones correctas, lógicamente. Bueno, el lenguaje también, el conocimiento a través del lenguaje, pues responde a una serie de preguntas básicas principalmente. Pero como hemos dicho, la oración representa una interacción. Y esa interacción, en toda interacción, la acción es el elemento principal, que en este caso es el verbo, es el núcleo de la oración. Y dice, bueno, y la reacción también, bueno, es que la reacción es una acción que se contrapone o que se produce como consecuencia de una acción, pero en toda interacción, pues está la acción está en el núcleo. Y el resto de la oración responde a las preguntas básicas que definen una interacción, como qué, quién y para quién, cómo, cuándo, para qué o por qué. El qué es el hecho, el objeto de la acción o el elemento de intercambio en una acción, en interacción. El quién y para quién son los protagonistas de la interacción, de toda interacción. La localización, el cuándo es la localización temporal. Nos sitúa en el tiempo. Sabéis que vivimos en un espacio-tiempo, pues nos sitúa la interacción en un tiempo determinado. El dónde nos sitúa la localización espacial, es decir, nos sitúa en el espacio. El por qué y para qué es la razón o esencia de la interacción. Y el cómo son las circunstancias, es decir, el entorno de esa interacción. Entonces, ¿todo conocimiento es igual de importante? Pues, ¿recordáis qué era lo importante para convencer? Pues como ya os decía, en aquel momento no era el qué ni el cómo. Con el conocimiento era el por qué. Perdón, en convencer, el conocimiento pasa lo mismo y es el por qué y el para qué. Esto era lo más importante para convencer, era por qué hacíamos lo que hacíamos y para qué lo hacíamos. Eso es lo que más convence a los demás en nuestras acciones. Y por lo tanto, el conocimiento más importante pues va a ser lo que responde al por qué hace alguien lo que hace, por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacen los demás lo que hacen y para qué lo hacen. Por supuesto, el comportamiento depende del entorno. Es decir, nosotros vamos a encontrar que dependiendo del entorno, una persona actúa de una manera o actúa de otra.
Y eso puede hacernos creer que tiene diferentes porqués. Pero si realmente averiguamos los porqués, sabremos que siempre intrínsecamente actúa de la misma manera. Y si sabemos el porqué, es saber cómo interacciona algo o alguien intrínsecamente, independientemente del entorno. Es decir, conoceremos sus algoritmos de decisión intrínsecos. Luego, el entorno hace que él tome una decisión u otra según la circunstancia, pero esos algoritmos que le hacen tomar esas decisiones responden al por qué y el para qué. Y si los conocemos, sabremos si cambian las cosas y si el entorno cambia, podremos aún así predecir cómo se va a comportar la naturaleza o las personas. Por eso, como digo, cuando sabemos el porqué, podemos predecir su comportamiento en cualquier situación y adaptarnos a los cambios que puedan producirse. Entonces, ¿qué es conocer a algo o a alguien? Bueno, en esencia es saber cómo funciona, cómo interacciona internamente y externamente. Eso es cómo se comporta algo, cómo funciona. Pero no siempre podemos saberlo. Entonces, lo que realmente necesitamos es saber cómo interacciona con el mundo que le rodea. Y eso es así porque si conocemos cómo interacciona con el mundo que le rodea, sabremos qué les mueve, para qué, por qué y para qué hacen lo que hacen. Y por qué actúan de manera diferente en diferentes situaciones, pero que en esencia es el mismo comportamiento siempre. Es decir, sus algoritmos de decisión son los mismos, solo que dependiendo de la circunstancia aplican una u otra opción o toman una u otra decisión. Entonces, de esa manera podemos saber si cambian las circunstancias, cómo va a cambiar su decisión, si conocemos realmente su mecanismo de decisión. Eso es lo que hacen las IAs, que hay detrás de todas las redes sociales. Estas, con los likes que damos en ellas, dicen que con 5 likes pueden conocerte mejor que tu pareja y saber cómo vas a actuar. Y lo están utilizando, desgraciadamente, para manipular a la gente en elecciones o en otro tipo de situaciones, porque una vez que saben qué es lo que te mueve, por qué haces lo que haces, pues simplemente ponen determinados inputs, determinadas informaciones que hacen que tú reacciones como quieren que reacciones. Es decir, te están manipulando. Nosotros no proponemos, por supuesto, utilizar la manipulación, porque toda herramienta, todo conocimiento se puede utilizar en el buen sentido o en el mal sentido. Nosotros proponemos conocer a los demás para ver cómo podemos ayudarles, cómo podemos satisfacer sus necesidades y cómo podemos cooperar con ellos. Saber qué les mueve, saber cómo actúan, podemos ver cómo podemos actuar para ser más útiles, sin manipular. Bueno, y aquí se abre el hecho de que todo lo que estamos hablando ahora, el lenguaje, que el lenguaje sea el centro de la comunicación y del conocimiento, no solo la comunicación, sino también del conocimiento, la herramienta fundamental, y que estas a su vez la información sea la base de la información, el conocimiento sea la base de las interacciones y de los procesos, y tener procesos eficientes y interacciones eficientes significa tener un uso del lenguaje eficiente para tener un conocimiento eficiente. Entonces, el conocimiento se guarda y comparte en un tipo de lenguaje. El conocimiento avanzado que tenemos los humanos, lógicamente se guarda en nuestros lenguajes avanzados, que son, como explicaba antes, estructurados atómicamente, es decir, que se van construyendo por partículas que se juntan y que a su vez se basan en las interacciones. Entonces, al final, el conocimiento y las habilidades consistirán en conocer el lenguaje en que se expresa el universo, porque si conocemos el lenguaje en que se expresa el universo, podemos interaccionar correctamente con el universo que nos rodea, con las personas o con las cosas. Y eso es en esencia el conocimiento. Pero el lenguaje, además, no solo es la herramienta
para crear y conservar el conocimiento, sino que el propio lenguaje tiene un conocimiento en sí mismo, tiene cierto conocimiento. Y comunicarnos con ese lenguaje nos permitirá tener una capacidad mayor, tener una capacidad de manejar perfectamente el lenguaje nos permitirá un manejo más eficiente del conocimiento. Como digo, el universo se expresa en un lenguaje determinado. Los escultores, por ejemplo, lo que hacen es, un escultor bueno dice que cuando ve una piedra, la piedra ya le indica qué figuras puede sacar de ella. Es decir, el escultor conoce el lenguaje en el que se expresan la materia para formar cosas, por así decirlo. Pero la ciencia, que hemos hablado tanto de ella, tiene también un lenguaje, es el lenguaje matemático. Si no conoces bien el lenguaje matemático, es difícil acceder al conocimiento científico y desarrollar ese conocimiento científico. Necesitamos, pues, un dominio de ese lenguaje matemático. Al igual que los músicos necesitan tener un conocimiento preciso del lenguaje. Beethoven, cuando creó la novena sinfonía, era sordo. Y la creó porque tenía un conocimiento tan impresionante del lenguaje musical que era capaz de crear obras musicales sin ser capaz de oírlas. Y con la perfección con que lo hacía, claro. Pero también la vida se basa en un lenguaje. El lenguaje de la vida es el lenguaje genético, el lenguaje que crea la vida y que nos crea a nosotros y nos crea diferentes y cambia. Eso todo se basa en un lenguaje genético. Y hoy día se trabaja en ese lenguaje pues, con el fin de atacar ciertas enfermedades que tienen su origen genético, tienen su origen en errores genéticos. Entonces, corrigiendo esos errores genéticos se puede corregir el fallo. Y también, por supuesto, estamos hablando del lenguaje de los sistemas de información, de la tecnología, que es el lenguaje informático, que, bueno, que es el que se construye inicialmente las IAs. Hay muchos lenguajes, no solo uno, para ello. Y, bueno, pero lo que pasa es que en el caso de las IAs, pues cuando pasen unos años, el ser humano no será capaz de comprender ese lenguaje. Será tan avanzado lo que habrán creado, porque las IAs crean su propio lenguaje interno y crean sus propios algoritmos y evidentemente pasado un tiempo, porque sus algoritmos están escritos en su lenguaje, pasado un tiempo crearán un lenguaje tan complejo que el ser humano no tendrá la inteligencia suficiente para entenderlo y descifrarlo. Perdón. Bueno, el lenguaje, como decía, no solo se utiliza para guardar el conocimiento, sino que contiene en sí mismo un conocimiento intrínseco, es decir, el significado de las palabras conlleva ya un conocimiento y el cómo se relacionan entre sí, el cómo construimos las frases, los géneros, el número, todo eso, ya el propio lenguaje contiene un conocimiento en sí. Y este conocimiento intrínseco condiciona la comunicación en cierta manera. Y si fuera puro, si fuera perfecto, pues la comunicación sería perfecta, pero ningún lenguaje es perfecto, todos los lenguajes tienen problemas, tienen redundancias. Por ejemplo, el artículo y la terminación de una palabra ya conllevan el género y el número muchas veces, con lo cual es una redundancia. Estás expresando, no estás siguiendo una navaja de Ockham, estás para decir lo mismo, que es el género de una cosa o el número de un nombre, pues lo dices a través del artículo y a través del propio nombre, la partícula final que va al final del nombre. Esto puede llegar a tener sesgos discriminatorios y manipulativos. Lo sabemos que el lenguaje tiene sesgos machistas provenientes de una cultura que durante siglos ha estado dominada por el hombre y que ha dejado a la mujer en un segundo lugar, evitando que pudiera desarrollarse, como decía un gran filósofo árabe, y ayudar al mundo, porque, como decimos, aquí tienen que caber todos. Y los sesgos discriminatorios de cualquier tipo no son buenos en el lenguaje. Debemos eliminarlos para tener una interacción, una comunicación eficaz, eficiente,
y para tener unas interacciones eficientes y unos procesos eficientes, como hemos dicho. Entonces, cuanto más depuremos los lenguajes, mejor será la comunicación y mejor serán nuestros procesos. Nuestro futuro dependerá de nuestras fortalezas, es decir, el conocimiento y el dominio de algún tipo de lenguaje para entender el mundo que nos rodea e interaccionar con él correctamente. Básicamente, lo que viene a decir esto es que en esta frase he tratado de poner de una forma resumida que el conocimiento es nuestra fortaleza. Y el conocimiento, tendremos un mejor conocimiento, como ya he expresado llevo expresando un rato, nuestro conocimiento será mejor cuando mejor sea el lenguaje que utilicemos para desarrollar ese conocimiento, para transmitir ese conocimiento, para comunicarnos, para interaccionar en suma. Y esto nos da infinitas posibilidades. El que el mismo lenguaje, o el que todo el conocimiento sea el centro de las interacciones y que el lenguaje a su vez se base en las interacciones y que todo sea, y nos da infinitas posibilidades, tanto en el lenguaje como en el conocimiento. Es decir, mezclando de manera diferente, interaccionando de manera diferente los elementos del conocimiento, podemos obtener soluciones muy diferentes. Ya hemos dicho los ejemplos del grafeno, el grafito, pero eso se puede aplicar a muchísimas cosas. O sea, con los mismos jugadores mezclados en distintas posiciones en un partido de fútbol, el entrenador puede conseguir cosas muy diferentes y soluciones muy diferentes. Es decir, esa idea es aplicable a cualquier solución que hagamos de nuestros productos y nuestros servicios. Es decir, en la forma en cómo interaccionen los productos, dentro de los productos o unos productos con otros, podemos estar proponiendo soluciones diferentes para cada caso. Porque las soluciones se construyen con procesos en realidad. Es decir, los productos dentro funcionan con procesos, sobre todo los productos complejos. Por ejemplo, es muy sencillo, un botijo tiene poco proceso, pero aún así tiene algo, tiene que entrar aire por un agujero y salir el agua por el otro. Algo de proceso tiene, hay un flujo ahí. Pero hablo de soluciones ya complejas y avanzadas, de productos avanzados y servicios avanzados, pues evidentemente, sobre todo los servicios, claro, por supuesto se construyen con procesos, pero los productos, como un producto complejo como un avión, por ejemplo, se basa principalmente, son procesos, es decir, el hardware es lo que menos tiene ya un avión, lo que más tiene es software, por así decirlo. El software pues es conocimiento. Y los procesos que fluyen y que funcionan dentro de un avión son enormes, muchísimos, y tienen que estar intercoordinados, las comunicaciones entre ellos, pues la forma en cómo hagamos eso puede cambiar. Es decir, no estamos ante el que la naturaleza sea como es, que sea interactiva y que las cosas tengan, la naturaleza de las cosas provengan no de los componentes, sino de cómo interaccionan estos entre sí, nos proporciona muchísimas capacidades que están basadas en las interacciones, en cómo interaccionan los procesos que hay dentro y los elementos o las herramientas, los recursos que constituyen nuestras soluciones, en la forma en cómo interaccionan y el conocimiento que llevan y el lenguaje que usan entre sí nos da infinitas posibilidades para crear diferentes soluciones. Es decir, gracias al conocimiento no estamos al límite de lo que podemos crear y construir. Nos queda muchísimo. Y luego, gracias a que cualquiera puede aportar, pues todos somos útiles, lógicamente. Los lenguajes avanzados se basan en las interacciones entre sus componentes, evidentemente, como decíamos antes, y por lo tanto nos permite que jugando solo con el lenguaje ya seamos capaces, con el que se comunican los distintos procesos, seamos capaces de crear interacciones diferentes y por lo tanto soluciones diferentes. Tenemos infinitas posibilidades para desarrollar soluciones y progresar, evidentemente. Nadie es discapacitado aquí, sino diferentemente capacitado. Y todos podemos aportar, todos sin excepción. Aquellos que tengan unas capacidades, los que tengan otras, los que tengan más de una, los que tengan más de otra.
todos podemos aportar, porque cada uno puede aportar en unas soluciones o en otras. Todos somos difercapacitados, o sea, diferentemente capacitados. Esta palabra me gusta más que las que se usan actualmente, porque las que se usan actualmente sustituyó una que no gustaba por otra que es la de discapacitado y me parece un error, porque dis significa sin y nadie está sin capacidades. O sea, lo que sí tenemos son diferentes capacidades, estamos construidos de distinta manera. Lo que pasa es que tradicionalmente tenemos la tendencia a juzgarlo todo por aquello que consideramos que es la normalidad, pero no es cierto. Lo que tenemos que cambiar nuestra forma de ver el mundo y no juzgar por lo que es la normalidad, lo que es el estándar, sino por lo que cada uno puede aportar y cada uno tiene diferentes posibilidades para aportar. Por lo tanto, el camino a seguir no es competir, sino la autosuperación. La autosuperación significa estar orgullosos de aquello que tenemos, aquello que somos fuertes, y no poner el foco en aquello en lo que somos débiles, porque muchas veces nos concentramos en aquello que somos débiles y tratamos de formarnos para ser menos débiles y gastar nuestro tiempo en algo que es infructuoso, porque si gastamos el tiempo en aquello que somos débiles, a lo más que vamos a conseguir entrenando en eso es a ser mediocres. Y lo que tenemos que hacer es gastar nuestro tiempo eficientemente y entrenar aquello en lo que somos fuertes para ser excelentes. En aquello que somos débiles lo que tenemos que hacer es cooperar. Cooperar para superar nuestras debilidades. Cooperar con otros que son fuertes en lo que nosotros no somos. Y juntarnos para formar un equipo que solo tenga fortalezas. Porque un equipo bien formado solo tiene fortalezas porque cada uno aporta sus fortalezas y suple sus debilidades. No las necesita. En aquello que es débil no necesita. Ya tiene otro en el equipo que hace lo que él no puede. Entonces el equipo por eso es mucho más eficiente que la suma de los individuos. Porque cada uno aporta solo sus fortalezas y tenemos que ser orgullosos de lo que somos buenos para aportar aquello en lo que somos buenos. No malgastar nuestro tiempo en intentar superar unas debilidades. O sea, cuando hablo de autosuperación, hablo de mejorar aquello en lo que somos buenos y estar orgullosos de aquello en lo que somos buenos y pensar que no podemos ser buenos en todo y por lo tanto ya nos juntaremos con otros en aquello en que no somos tan buenos para que nos ayuden, igual que nosotros les ayudaremos con aquello que somos buenos a ellos. Por lo tanto, otra forma de cooperar y complementarnos es con la tecnología, porque la tecnología nos puede completar en muchos factores. Es decir, la unión esa que hablábamos para formar equipos, pues con la tecnología nos puede ayudar enormemente en aquello que andamos un poquito más flojos, pues no importa, porque nos suple, con la tecnología puede suplirlo y puede habilitarnos y darnos capacidades extras con la suma de nosotros y la tecnología que podamos utilizar. Y con esas capacidades extras podemos superar y complementarnos para completarnos. Una empresa competente que no competitiva, ojo, se construye mediante la interacción cooperativa de sus componentes, aunando las fortalezas de cada uno de ellos, como digo, es decir, funcionando como equipo. El conocimiento es el valor añadido de nuestras soluciones, como ya explicaba antes, de los productos y servicios. Por lo tanto, cuando yo vendo algo, me pagan por mi conocimiento. Se supone que el valor añadido que yo pongo es por el que me deberían de pagar. Desgraciadamente en el mundo no sucede así. Ya hemos explicado el tema de las plusvalías cuando hablábamos en el capítulo 3 de la oferta y la demanda y no siempre es así. Pero en un mundo, si queremos salvaguardar los retos que la tecnología y sobre todo el mal uso de la tecnología, ojo, porque nos puede ocasionar, porque los retos pueden ser positivos de conseguir cosas mejores, pero también pueden ser unos retos que pueden ser más que retos, son riesgos que pueden traer el mal uso. Pues una forma sería de que realmente a mí me paguen por el conocimiento que yo añado a los productos y servicios y no por nada. Es decir, tenemos que poner en valor el conocimiento. Si el conocimiento hemos llegado a la conclusión de que es lo más importante de todo, de los procesos y de las soluciones que aportamos, ¿por qué no pagar también con conocimiento?
¿Cómo es eso? Pues ya lo dijimos. Facebook ya lo hace. Facebook no te regala la herramienta, la estás pagando. ¿Con qué la pagas? Con el conocimiento que obtiene de ti, de cómo te comportas, de tus gustos, de tus preferencias, que luego las vende a terceros para que comercien y te vendan a ti ideas y te vendan sus productos y servicios. Pero podemos utilizarlo de una manera menos mercantilista, hablando con el conocimiento cooperativo. El crowdsourcing es utilizar el conocimiento de los clientes para nuestro beneficio, es decir, intercambiar y cooperar con los clientes, como ya estábamos diciendo, intercambiándonos conocimiento, porque nosotros le damos productos que tienen un conocimiento, él nos puede dar a su vez también conocimiento del uso de nuestros productos, por ejemplo, para mejorarlos y hacerlos mejores. Por supuesto, ese conocimiento deberíamos recompensarlo, deberíamos recompensar esa cooperación, dándoles un trato preferente. Y podemos crear una red de conocimiento. De hecho, se podría crear una persona podría crear una empresa simplemente conociendo quién conoce de cada cosa. Y muchas veces yo digo que lo más importante no es conocer, sino conocer quién conoce. No es saber, sino saber quién sabe. Y por lo tanto, si una persona que tiene el conocimiento de quién sabe en cada cosa, quién quiere aportar, puede crear una empresa creando una red de conocimiento con aquellas personas que conocen de algo y teniendo una relación con ellas, interaccionando con ellas. De esa manera crea una especie de red de conocimiento. Ahora vamos a hablábamos en el capítulo 3 de la demanda, la oferta y la demanda, y la oferta y la demanda es la que dan lugar a que se cree el precio. Se construye el precio con la oferta y la demanda. Como vimos ya entonces, no es absolutamente cierto, puesto que en una oferta y demanda no manipulada podría ser así, pero... Y bueno, en el fondo siempre se crea así, lo que pasa es que la oferta y demanda puede manipularse. Pero hablamos también del valor, otra cosa que es más importante que el precio y es el valor. Entonces hemos dicho que si el conocimiento es lo más importante, es decir, lo que tiene más valor, ¿por qué no reciben mayor recompensa quienes más conocimiento aportan? ¿Por qué si el conocimiento más importante es el que nos responde a las preguntas de por qué y para qué, son los científicos quienes menos recompensa obtienen? ¿Será porque la comparten, porque la regalan? Y en un mundo dominado por el precio, ¿eso no tiene recompensa? Por desgracia, el mundo en que vivimos no es el del valor, sino el del precio. Y en el mundo del precio obtiene más recompensa quienes ocupan posiciones de dominio. Una gran empresa, por ejemplo, que tiene las oligarquías, los oligopolios, los monopolios, consiguen mucho mayor plusvalías y consiguen que sus productos tengan un precio mucho más alto que el valor gracias a su posición de ventaja. O bien simplemente por la popularidad. Por ejemplo, un jugador de fútbol obtiene unas recompensas muy superiores a un científico cuando el jugador de fútbol aporta mucho menos valor a la sociedad que un gran científico. Todo esto es porque vivimos en un mundo construido en función de la oferta y la demanda. Y esta, como sabemos, pues es manipulable y depende de factores que no tienen que ver con el valor. Pero por desgracia, esto nos está conduciendo a un mundo que puede autodestruirnos. Y si queremos cambiar y si queremos que eso no ocurra, pues tenemos que, aquí propongo, cambiar al mundo del valor y pasar y salir del mundo del precio. Porque la pregunta es, ¿tiene futuro una sociedad donde quienes más aportan y quienes más cooperan son los menos recompensados y menos valorados y viceversa? Es decir, quienes menos aportan a veces son los que más valor obtienen, los que más recompensa obtienen, perdón. La naturaleza no va en esa línea, lo cual significa que en cierta manera nuestro comportamiento, el comportamiento humano es un poco antinatural. La naturaleza lo que recompensa es la cooperación. ¿No sería mejor ajustar las recompensas al valor? Es
decir al conocimiento, porque el valor es conocimiento aportado, ahí lo dejo. Bien, veamos lo que tiene que ver con la estrategia. Ya hemos visto que nuestros procesos, pues teníamos 5 procesos. Estrategia estaba en el núcleo de todo. Lo principal, bueno, no principal, todos son importantes. También es importante la gestión de interacciones, cómo nos relacionamos, porque todo se basa en las interacciones. Pero la estrategia está en el centro, después decíamos los diseños. Entonces, como estrategia, vamos a hablar aquí como estrategia para cambiar este mundo, para hacer un mundo que supere los retos y supere los riesgos que provienen de la tecnología, mejor dicho, del mal uso que puede haber de la tecnología y que nos puede eliminar como especie. Para superar eso, la estrategia que propongo se basa en un conocimiento cooperativo. Lógicamente, la naturaleza nos indica qué es lo correcto. Para ello, pues propongo como estrategia seguir nuestro método y no las ideologías, porque las ideologías son ideas inamovibles. Es decir, la ideología se basa en que yo tengo un conocimiento exacto del mundo, inamovible, y por lo tanto todo se tiene que ajustar a como yo lo pienso. Y me encargo de buscar todas las justificaciones para decir que lo que yo pienso es lo correcto. En cambio, el método, basado en el método científico, no da nada por cierto, no da nada por seguro. Simplemente estudia y analiza, y solo los datos le permiten decidir en qué sentido actuar y cómo actuar. Por lo tanto, nuestro método, basado en el método científico, es adaptativo, es adaptable y por lo tanto permitirá sobrevivir mejor que las ideologías, que solo nos autodestruirán. Con nuestro método podemos adaptarnos mejor a los cambios, porque nuestro método no parte de ideas preconcebidas, analiza constantemente lo que ocurre en el entorno y busca los modelos del comportamiento y sigue ese comportamiento, ni más ni menos. No tiene a priori ideas preconcebidas, como sí lo son las ideologías. Otra de los pilares de esta estrategia es buscar el bien común a través del conocimiento constructivo, donde todos cooperemos para crear soluciones sostenibles. Por supuesto, poner el valor del conocimiento y compartirlo, como hace la ciencia. Esa es parte de esta propuesta también. No competir, sino seguir el camino de la autosuperación y la cooperación, como muestra que es más eficiente, nos muestra la naturaleza. Mejorar nuestra actitud y habilidades de cooperación, por lo tanto, si hemos de cooperar, tenemos que mejorar la actitud y las habilidades para cooperar más eficientemente entre nosotros. Funcionar como equipos excelentes, donde cada uno aporta lo mejor de sí mismo. Todos podemos contribuir. En esta estrategia nadie se queda atrás y cada uno aporta aquello en lo que tiene más valor. Por lo tanto, cada uno debe entrenar sus fortalezas, entrenando nuestras fortalezas para llegar a ser excelentes. No entrenar nuestras debilidades para ser mediocres, sino entrenar nuestras fortalezas para ser excelentes, porque así seremos más felices y exportaremos más tanto a la empresa como a la sociedad. Y podremos tener el orgullo de participar en algo, de ser parte de algo, parte importante de algo. Porque cooperamos con los demás para construir algo mejor. Bien, con esto terminamos simplemente repasando que el conocimiento es lo más importante que existe en la humanidad, existe en las empresas, existe en todo lo que es de la naturaleza, el universo, porque es el núcleo de las interacciones y de los procesos transformadores, que es lo que rige todo lo que existe en el universo. Procesos transformadores basados en las interacciones, que a su vez están basadas en el conocimiento y estas interacciones portan conocimiento. Bueno, y hasta aquí la charla. Espero que os haya gustado. Mi intención era poner en común, compartir mis reflexiones, por si son útiles para otra persona.
Si os ha servido de algo y son útiles, pues me alegro enormemente. Gracias por vuestra atención y hasta otra charla en el futuro.